Gustavo era un chico común con un destino común. Creció en un orfanato, sin conocer a sus familiares, pero no se endureció ni se volvió amargado con el mundo por todas las dificultades y privaciones que le tocaron. Un día, cuando aún era niño, Gustavo fue testigo de un accidente. Por supuesto, ayudaron a la persona que resultó herida. Llegó una ambulancia, le dieron los primeros auxilios y lo llevaron al hospital. Todo terminó bien, pero el pequeño Gustavo no podía apartar la vista de los paramédicos. La forma en que trabajaban rápida y coordinadamente le parecía un milagro. Y las personas con batas blancas eran como magos para él. Así lo veía el pequeño. En ese mismo momento, Gustavo decidió firmemente que sería cuando creciera. Sería médico, sería alguien que salva vidas humanas. Siempre quiso ayudar a la gente, estar ahí en los momentos más difíciles. Gustavo, claro, podría haberse convertido en bombero o rescatista, pero eligió ser médico. Su sueño lo llevó a través de toda su infancia y juventud. Estudió con excelencia en la escuela, se graduó con honores y entró a la escuela de medicina en su primer intento. Durante los años de estudio, Gustavo se dedicó intensamente a aprender todos los detalles de su futura profesión y luego dedicó muchos años a servir a la gente. El señor Gustavo era un cirujano de primera categoría. Durante su carrera salvó tantas vidas que ya había perdido la cuenta. Nunca perdió a un solo paciente, no tenía, como dicen los médicos, su propio cementerio, hasta ese día. Ese día, en su mesa de operaciones, un paciente murió. Y no era cualquier paciente, era una joven hermosa y, además, embarazada. El señor Gustavo perdió 2 vidas de golpe, y este caso lo dejó completamente desorientado. Sabía en su mente que era un caso muy difícil y que él y su equipo habían hecho todo lo posible y más. Pero ninguna de estas explicaciones lo consolaba. Cayó en una depresión. Y aunque con el tiempo y la ayuda de psicólogos logró superarla, ya no podía operar, sus manos temblaban. No podía sostener un bisturí, no podía hacer un solo corte, su mano ya no tenía la firmeza de antes. Sabía que no podía seguir operando, podía ocurrir una tragedia. Muchos en su situación pierden la cordura, abandonan la profesión y se apresuran a vivir el tiempo que les queda para ellos mismos, o algunos incluso caen en el alcoholismo. Pero el señor Gustavo no podía abandonar todo. Era necesario, la gente contaba con él, sus vidas dependían de su mano firme, pero ya no tenía esa firmeza. Pero tampoco tenía tiempo para lamentarse o desperdiciar su vida. Así que tomó una decisión por segunda vez, como lo hizo en su infancia. Soy necesario, así que estaré allí. Me curaré de cualquier manera y volveré a la profesión cueste lo que cueste. Gustavo tuvo que renunciar a su trabajo para someterse a un examen completo. No le dijo a nadie, ni siquiera hizo el examen en la misma ciudad. No necesitaba miradas compasivas, esas lo desequilibraban. Pasaron 4 meses. Gustavo había adelgazado, con sombras bajo los ojos. Los médicos no podían hacer nada, el problema estaba en su mente, y Gustavo lo entendía perfectamente. Tuvo que tomarse un descanso. Se aisló de todos, apagó su teléfono, de lo contrario tendría que dar muchas explicaciones, y no era el momento para eso. Gustavo se fue a una pequeña cabaña junto al lago que había comprado, esperando una gran familia y niños. Le encantaba este lugar, especialmente por las mañanas, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte y lanzaba sus primeros rayos sobre la superficie del agua. Decidió que el aislamiento y la naturaleza lo ayudarían a superar el estrés y a volver a su vida normal. Un día, antes del atardecer, sin saber por qué, decidió dar un paseo por el bosque. Caminaba sin pensar en nada, escuchando el canto de los pájaros, el susurro de los árboles, inhalando el aroma de la hierba. Sí, es bueno en la naturaleza.
Miras a tu alrededor y entiendes que aquí siempre habrá vida. La vida lo llenaba todo, desde la más pequeña brizna de hierba hasta los majestuosos árboles centenarios. Una anciana canosa y arrugada, con una apariencia tan bondadosa, se acercaba hacia él. Gustavo se sorprendió al verla, ya que no la había visto antes en el pueblo y se preguntaba cómo podía recorrer largas distancias a su edad. La canasta llena de hierbas medicinales lo llevó a pensar que era la curandera de la que hablaban en el pueblo. Incluso le habían aconsejado que buscara su ayuda, pero Gustavo no creía mucho en la medicina tradicional. ¿Salvas cientos de vidas, y no puedes lidiar con la tuya propia? ¡Ay, héroe! Entonces, ¿quién los salvará a todos en tu lugar? De repente habló la anciana, dirigiéndose claramente a Gustavo. Sé que no pedirás ayuda, así que te ayudaré yo misma. La anciana miró fijamente al hombre. Debería haberse sorprendido de cómo la anciana en el bosque sabía tanto sobre él, pero la escuchó como hipnotizado. Pero no soy el único. Hay muchos médicos, mi ausencia no cambiará nada. Los hospitales seguirán funcionando, dijo tristemente Gustavo. Ven conmigo, tengo una primera tarea para ti en tu camino de regreso a una nueva vida. Gustavo se sorprendió mucho, pero siguió a la anciana. En la cabaña del bosque de la vieja curandera hacía calor, estaba seco y acogedor, olía a hierbas y al humo de la estufa encendida. En una manta en la esquina, había un pequeño lobo gris. Aquí tienes, dijo la curandera, te encontré un amigo. Y señaló al lobezno. Llévatelo, cúralo un poco, está herido. Te servirá con lealtad y fidelidad. Se llama Fabio. ¿Y eso es todo? Se sorprendió el hombre. Pero aún así, tomó al lobezno. Por ahora, sí. El tiempo pondrá todo en su lugar, dijo enigmáticamente la anciana. Así fue como Fabio se instaló en la casa del señor Gustavo. ¿Por qué no se me ocurrió antes tener un amigo? Pensó. Cuidando al pequeño animal enfermo, el tiempo pasó rápidamente. Gustavo se encariñó mucho con su mascota. El lobo le correspondía de la misma manera. Creció muy rápido y de ser un cachorrito débil se convirtió en un hermoso animal sano, fiel incondicionalmente a su dueño. A menudo paseaban por el bosque, admirando la naturaleza, respirando aire fresco y disfrutando de la vida. Un día, el lobo se escapó de su dueño y estuvo ausente por mucho tiempo. Gustavo gritó, llamó a su amigo, y media hora después, Fabio apareció en el claro, llevando algo delicadamente en sus dientes. Un pequeño zorrito necesitaba una operación urgente, y Gustavo no tuvo más remedio que salvar al pobre animal. En casa, preparó todo el instrumental médico que tenía y se puso manos a la obra. Al principio, sus manos temblaban ligeramente, pero pronto la confianza regresó y pudo completar con éxito la operación. Desde entonces, Fabio trajo regularmente animales heridos del bosque a su dueño, y el médico hacía todo lo necesario para salvar a los animales. Ahora Gustavo entendía cómo la vieja curandera lo había ayudado a encontrarse de nuevo. Ella le había dado un amigo, y el amigo le devolvió la confianza en sí mismo. Pasaron varios días en reflexiones, y pronto el señor Gustavo regresó al trabajo. El primer día llegaron pacientes después de un accidente. Solo una operación compleja podría salvarlos. La mano del señor Gustavo era firme, hizo todo lo necesario. 3 personas tuvieron una segunda oportunidad en la vida. En ese momento, el cirujano era feliz. Tan pronto como salió del quirófano, se desplomó en una silla en la sala de médicos y lloró sin que nadie lo viera. Esa misma noche, el hombre regresó a casa, en el pueblo junto al lago. Abrazó al lobo, sonrió y dijo, gracias, Fabio. Entonces, seguiremos adelante.